El pastor Pablo es el decano de la Iglesia Nacional de Bolivia, de los pastores, así que le voy a presentar. Para mí es un privilegio poder compartir con él el ministerio aquí en Bolivia, y también ha sido presidente de nuestra denominación aquí en Bolivia. Él está ministrando y trabajando en la Iglesia Alianza de Miraflores, así que él ha tenido el privilegio y el gusto también de aceptar esta invitación. Que Dios te bendiga, pastor. Sí, está bien. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente. Es para mí una alegría estar aquí en esta iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, iglesia hermana. Y para mí realmente me honra estar aquí y poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios, y sobre todo ver algunas personas que hace años no veía, pero sabemos que nuestro Dios es bueno, es grande, maravilloso, y nos permite en alguna manera sentir ese calor humano, ese calor de hermanos, de poder abrazarnos y desearnos la bendición del Señor. Y gracias al pastor Luis Felipe, a su familia, por estar aquí en Bolivia también y trabajando con lo que es el impulso de llevar el Evangelio aquí en Bolivia. Gracias a nuestro Dios que nos permite unirnos en este trabajo que es para la gloria y honra de nuestro Dios. Es importante entender que estamos aquí de paso y somos peregrinos y que vamos hacia nuestra patria celestial. Que el Señor nos bendiga grandemente, y realmente un saludo de toda mi familia. Siempre recordamos los años iniciales cuando vinimos aquí a Bolivia, y realmente ha sido un transitar por aquí con muchas cosas, muchas bendiciones del Señor y también mucho aprendizaje por parte del Señor. Gracias a nuestro Dios por ello. Les invito, queridos hermanos, a poder orar, encomendar este tiempo al Señor. Les ruego que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque tú eres bueno con nosotros, dándonos la vida y dándonos también este tiempo de poder compartir tu palabra. Sabemos que tu palabra es santa, es sagrada, y Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que calle el hombre y hables tú. Que seas tú, Señor, hablando a cada corazón nuestro. Señor, en el nombre de Jesucristo, eres tú el dueño de la vida, eres tú el dueño de la iglesia, eres tú, Señor, el que ha de ser glorificado aquí, y por eso te ponemos como el centro de nuestra adoración. Señor, bendice este tiempo, y que tu palabra, Señor, sea palabra viva a cada corazón nuestro. Que seamos asistidos por la presencia de tu Espíritu bendito. Gracias, Padre. Te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Realmente hablar de la Reforma Protestante es algo aleccionador y bastante motivador, bastante grato para uno como creyente el saber que estas 5 perlas del protestantismo son base fundamental para la doctrina cristiana. Pero entender también el trasfondo, un poquito el trasfondo de cómo ocurre todo esto. A través del estudio de la historia de la Iglesia uno puede ver muchas cosas, y especialmente cómo es que la Iglesia llega a tener estos 5 postulados, estas 5 perlas que algunos le llaman, y que sin duda alguno para un creyente, para un cristiano, tiene que saber lo que es esto, lo que esto significa. Porque si ignora esto, ignora lo que es la base del cristianismo mismo. Y entonces es difícil cuando una persona no conoce esto. Y es traumático porque muchas veces la iglesia se dispara por cualquier lado y no apunta a lo que es el objetivo central de lo que Dios quiere en nuestra vida y en nuestra parte de enseñanza y doctrinal. Entonces es fundamental. Cuando uno piensa en la Reforma Protestante, viene a la mente Martín Lutero.
Pero antes de Martín Lutero hubieron otros pre-reformadores, como Juan Hus, como Wycliffe, y otros más que realmente habían ya pedido a la iglesia, a la cúpula de la iglesia, un cambio de actitud, un cambio de paradigma, un cambio en su forma de llevar a cabo la iglesia y conducción de la iglesia. Pero no fueron escuchados, más bien fueron ejecutados, algunos de ellos quemados y obviamente otros sacrificados, porque realmente la iglesia se había apartado de lo que es el genuino evangelio. Y no hablamos de la iglesia romana, católica romana como tal. La iglesia católica romana empieza recién a partir del Concilio de Trento. Pero estamos hablando de una iglesia imperial, la iglesia romana, la iglesia imperial. La iglesia que realmente Constantino llega a, de alguna manera a unir la iglesia con el Estado en el año 313. Y vemos entonces que en este tiempo la iglesia comienza a declinar cuando se une con el Estado. Comienzan a surgir muchos papas. Habían papas en Aviñón, en Francia, habían papas en Roma y habían papas en Constantinopla y había una serie de papas, y entonces realmente la iglesia comienza a ver un liderazgo que apunta más a una búsqueda de algo personal que seguir con la predicación del evangelio. Y esto fue terrible, obviamente, fue tremendo. Tan es así que Dios va a usar a una persona como Martín Lutero para que este hombre comience a dar lo que es el inicio, el 31 de octubre del año 1517. Entonces estamos hablando de que ya nos acercamos a 500 años de la Reforma Protestante. Y es interesante ver que somos fruto de la Iglesia Protestante, somos fruto de la Reforma, somos fruto de ella y tenemos que recordarla como tal. Martín Lutero, no fue fácil para él enfrentar este desafío a la cúpula de la Iglesia, y fue tremendo. Él tuvo que soportar mucho, de ahí que él escribe: castillo fuerte es nuestro Dios, y habla de cómo demonios mil tratan de atacarlo y desanimarlo a él, y fue perseguido. Y obviamente Martín Lutero dijo expresiones que deben quedar muy ligadas en nuestro corazón. Un hombre con una Biblia bajo el brazo es más sabio que el Papa. Fue un desafío tremendo, obviamente fue un desafío tremendo. Martín Lutero se la estaba jugando todo, tuvo que escapar vestido de caballero. Y este hombre soportó mucho y él decía: no puedo más. Cuando la bula papal trata de enfrentar a Martín Lutero y decirle que niegue lo que él creía, y él dice: si me demuestran con la Biblia que estoy equivocado, me retractaré. Si no me demuestran con la Biblia que estoy equivocado, no me retractaré. Y esto habla de algo que estuvo dispuesto a dar su vida por lo que es la palabra de Dios. Y es interesante ver cómo es que realmente la iglesia en aquel entonces se había corrompido. Y surgen las 5 solas o las 5 perlas de la Reforma: solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo Escritura, solo gloria a Dios. Y estas son perlas que debemos tenerlas en nuestro corazón. No son negociables esto. Hoy en día se ha sacado de los púlpitos estas perlas y se comienza a hablar de otras cosas que nada tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y la iglesia, para muchos, dicen la iglesia necesita una nueva reforma. Así que tenemos que recordar esto. Uno de los aspectos de la corrupción en la iglesia de aquel entonces fue el cobro de indulgencias. Imagínense hasta dónde llegó la corrupción en la iglesia. Cuando la iglesia pierde su visión de Dios y de Cristo y la guía del Espíritu Santo, la iglesia se corrompe. La iglesia comienza a pensar en lo que es el dinero, en lo que es las cosas materiales, y la iglesia se corrompe de su estado espiritual. Y es lo que pasó con la iglesia en aquel entonces. Y surge un hombre, Tesel, un hombre que comienza a hablar de las indulgencias como el camino o la vía de la salvación y del perdón de pecados. Terrible. Martín Lutero clava sus 95 tesis en Wittenberg, en la catedral de Wittenberg, pero no porque quería salir Martín Lutero de la iglesia, sino para desafiar a aquellos hombres que estaban corrompiendo la iglesia y que estaban aprovechándose de la gente,
y desafiarlos a que realmente entraran en un debate. Pero no quisieron, obviamente. El gran problema fueron las indulgencias. Imagínense usted las barbaridades. Se dice que una mujer adúltera que pida absolución para estar al abrigo de cualquier persecución y gozar de dispensa para continuar sus culpables relaciones, va a satisfacer al Papa con 87 libras y 3 sueldos. En un caso igual, el marido se someterá a la misma tarifa si han cometido un incesto con sus hijos y añadirán en conciencia 6 libras. Esto es una de las cosas que se cobraba para absolución de pecados. ¿Se imagina? Y es una lista tremenda. No podemos citar todo. Los sacerdotes que querían obtener licencia para vivir en concubinato con sus parientes pagarían 76 libras o un sueldo. O sea, era permitido el pecado. Lo que importa es cuánto pagas y eres absuelto. Lo que importa es el dinero, no importa tu alma. Y esto es lo que pasaba. El que quería comprar por adelantado la absolución de toda muerte accidental que pueda cometer en el futuro, pagaría 168 libras esterlinas y 15 sueldos. ¿Se imagina? O sea, la iglesia se había corrompido. Hoy en día, queridos hermanos, muchas veces a la iglesia le interesa más el dinero que las almas. Y esto es muy triste. Hoy hay un negociado tremendo. Hoy hay muchas cosas que se hablan en el nombre de Dios, pero no es el nombre de Dios, si es el nombre de sus bolsillos. Y esto es triste. Y esto es muy triste. Y esto ocurrió en tiempos pasados. Y se puede pensar que las indulgencias nacieron de la avaricia porque a través de ella se llegaba a recaudar grandes cantidades de dinero. Grandes cantidades. Entonces hay que quitar a los que estorban esto. Hay que sacarlo del camino a Martín Lutero y a los reformadores. Hay que perseguirlos. Y hay que hacer que Martín Lutero se retracte, porque si no se retracta Martín Lutero, seguirá una serie de personas acompañándolos a él. Cuando usted cante Castillo fuerte nuestro Dios, y espero que lo cante, recuerde que hubo un hombre que Dios levantó y que tembloroso y estaba temeroso por su vida, y él pensaba que no pasaba de ese año que podían matarlo, pero Dios lo usó grandemente, grandemente, de tal manera que la realidad es que esta práctica de las indulgencias nace de un sentido de falsa autoridad que lleva a la creación de una doctrina en la cual podía declarar y salvar y perdonar a la gente aunque no se hubiera arrepentido. Cristo sale de ahí. Lo que hay que poner es la autoridad papal, lo que hay que poner es las tradiciones, lo que hay que poner es que se puede llegar a Dios por otras vías, los santos y María. Y esto es terrible. Entonces comienzan a reemplazar a Cristo, comienzan a reemplazar las Escrituras. ¿Y la gente cómo va a vivir? La decadencia moral se da cada vez más y más. Saca la palabra de Dios del pueblo y encontrarás una población corrompida al máximo. Saca a Cristo y encuentras mucha gente perdida yéndose al infierno. Y esto es lo terrible. ¿Sabe? Las indulgencias nacen también con el ánimo de querer hacer sentir bien a las multitudes para ganar su favor. Es decir, ya no se habla muchas veces de Cristo, se habla de lo que le gusta a la gente. Hay que hablar lo que le gusta a la gente. Hay que hablar de prosperidad, porque si no la gente se nos va. No, querido hermano, no podemos sacar a Cristo de la iglesia, porque Cristo es el dueño de la iglesia. Y esto es lo fundamental. Y esto es lo importante. No podemos sacar la Escritura de la iglesia, porque la Escritura es el cimiento, la base, el fundamento, es la palabra autoritativa de Dios. Y es por eso, queridos hermanos, que tenemos que recordar este hecho fundamental. Pablo, varón de Dios, amaba a Cristo y estaba dedicado a Cristo.
y tenía como mayor anhelo a enaltecer a Cristo. Pablo fue un varón de Dios, que él escribe desde la cárcel a la iglesia de Colosas, y él quería obviamente que toda la gente conociera el Evangelio, por eso él estaba dispuesto a que conozcan todo el escrito está de nuestro Dios. Y corría el riesgo la gente de olvidarse del Señor. Por esa razón, los de Colosas tenían que escuchar lo que es el Evangelio de Jesucristo, de la persona de Cristo. Un mensaje sin Cristo es un mensaje que no tiene sentido. Y es aquí donde estamos, hermanos, esperando y obviamente recordando que nadie nos debe mover de estas 5 perlas fundamentales. Para explicarle la grandeza de Jesucristo, Pablo escribe a la iglesia de Colosas. Él sabía que los creyentes muchas veces son apartados de la adoración y de confiar en el Señor, y que sus vidas se descarríen, y estaban corriendo ese riesgo. Como en el tiempo de la Reforma, estaban corriendo el riesgo de que la gente se descarríe y cada vez más la corrupción avanzara y cada vez más la degradación moral avanzara, y entonces la gente tenía que recordar lo que es el Evangelio de Jesucristo, la persona de Jesucristo, la palabra de Dios, la sola gracia, la sola fe, la sola gloria a Dios. Tenía que recordar esto a la gente, pero a expensas de dar su vida por esto. Y es interesante cómo San Pablo también en tiempos pasados, mucho antes de la Reforma, él quería que la gente conociera a Cristo y se afirmara en Cristo. Muchos creyentes han perdido la visión de quién es Cristo. Muchos creyentes han perdido la visión. Y han perdido la visión de quién sostiene sus vidas. Y esa es la raíz del sufrimiento humano. Saca a Cristo de nuestra ciudad y verás más crisis. Saca a Cristo, y es lo que pasó cuando las Torres Gemelas fueron derribadas. Y se le pregunta a Anna Graham, ¿por qué Dios ha olvidado los Estados Unidos de Norteamérica? Y Anna Graham dice, sacamos a Dios de los colegios, sacamos la Biblia de los colegios, sacamos la Biblia de las universidades, sacamos la Biblia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué quieren que ocurra? Y por eso es un gran desafío para nosotros como creyentes. Nunca, jamás saquemos a Cristo de nuestros púlpitos. Jamás. Y esto es lo fundamental, hermanos. Los creyentes deben tener una visión clara de quién es Cristo. En aquel tiempo, antes de la Reforma, habían varios mediadores: María, los santos. Y cuando entra la Reforma surge el solo Cristo. Hay un cambio de visión absoluta, cuando solo Cristo es presentado como el único y suficiente Salvador, como la esperanza para el hombre y la mujer, la esperanza para el matrimonio. Es Cristo el Señor. ¿Sabe qué? La visión cambia. La visión de las familias cambia, la visión de la iglesia cambia, la visión de una denominación cambia. Ninguno puede ocupar el lugar que Cristo ocupa, nadie. Y esto es fundamental, hermanos, nadie puede ocupar el lugar que Cristo ocupa. El que está aquí y los pastores que están aquí son solamente servidores de Cristo, somos solamente eso. Pero Cristo es el que es glorificado y debe ser glorificado. Cuando hablamos de solo Cristo, debemos pensar que solo Cristo es la reproducción exacta de Dios el Padre. En Colosenses 1:15, la primera parte, y dice, y Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué la imagen del Dios invisible? Dios es espíritu. Y tenemos que entender, Dios es invisible, pero Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y esto es fundamental, hermano. Dios es invisible porque es espíritu. La Biblia dice en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero Él es espíritu. Él es espíritu. Juan afirma categóricamente, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir,
Cristo vino a dar a conocer al Padre. Cristo vino con ese propósito. Es la imagen del Dios invisible. Cuando Juan habla de esto, lo que está hablando de ver, está hablando de conocer, de entender. El problema del hombre y la mujer frente a Dios es que no entiende la profundidad de su ser y de sus pensamientos. No entiende la profundidad de Dios, del ser de Dios y los pensamientos de Dios. Porque nuestros pensamientos son tan bajos comparados con los pensamientos de Dios tan altos. Y no podemos captar esto. Necesitábamos entender en nuestro ser finito cómo es Dios. Y Cristo vino a revelar a Dios. Y esto es fundamental. Dios es para el hombre incomprensible. ¿Usted comprende lo que es espíritu? ¿Usted comprende lo que es espíritu? Hemos tratado de reemplazar con figuras, sí, hay muchas figuras que se mencionan en la Biblia con respecto al Espíritu Santo. Y de tal manera que a veces no llegamos a captar lo que es espíritu. Y cuando decimos que Dios es espíritu, queda en nuestra mente incomprensible cómo es Dios espíritu y cómo puedo conocer a este Dios que es espíritu. El ser humano tiene una mente muy pequeña y no entiende la profundidad de su ser ni la profundidad de los pensamientos de Dios. El ser humano no conoce a Dios porque ha sido cegado por el diablo. No puede conocer las cosas de Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios se ha revelado para que el ser humano le conozca. Si Dios no se revela, el ser humano no le conoce. Y esto es tremendo. Jesucristo entonces viene a revelar al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Dios se da a conocer en Jesucristo. Y es interesante la imagen, y esta imagen quiere decir a alguien que le representa. Y es fundamental, la reproducción exacta de Dios es Jesucristo. Y tenemos que entender que Él tiene los atributos de Dios. O sea, Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pablo usa este término imagen, ¿para qué? Para describir al Dios invisible que se hace visible. El Dios incomprensible que se hace comprensible. Cuando Jesús se acerca a las personas pecadoras, Jesús no las acusa de su pecado. Cuando Jesús se enfrenta a los líderes religiosos, les dice: sepulcros blanqueados. Ustedes son unos hipócritas. ¿Por qué Jesús le dice eso? Jesús dijo: no he venido a los sanos, he venido a los pecadores. Y el corazón de Jesús es el corazón que se muestra con aquella mujer que cae en adulterio y que los judíos de aquel entonces, los letrados de aquel entonces dijeron: merece ser apedreada. Pero Jesús, ¿qué hizo? Mujer, no peques más. ¿Sabe qué es el corazón de Dios? ¿Sabe que la gente está viendo aquí cómo es Dios? Un Dios compasivo, un Dios que ama, un Dios que no está señalando como lo hace Satanás, sino un Dios que ama a la gente, que ama a los perdidos y que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es, Cristo vino a mostrarnos cómo es Dios. Por eso habla de Él en la imagen. Y Juan 1:18, ¿sabe qué dice? Que a Dios nadie le vio jamás. A Dios no se le puede conocer directamente. Nadie puede acercarse a Dios, ni física ni intelectualmente. Tu mente no está capacitada para entender a Dios. No. Por eso Dios ha dado algo dentro de nuestro ser que se llama espíritu. Y cuando el Espíritu Santo se comunica a nuestro espíritu, podemos entender las cosas de Dios. Y para esto necesitamos la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Dios hace todo para que le conozcamos. Y Dios hace que Jesucristo se vuelva visible para que Él nos muestre al Dios invisible. ¿Cómo podemos ignorar a este ser tan glorioso, Cristo? Solo Cristo puede en Cristo el ser humano acercarse a Dios. No hay otra forma. Dios envía a Cristo. Cristo se hace visible para mostrar a Dios en su ser. Solo Cristo hace visible a Dios. Por eso, la gente que no quiere, no tiene pasión por las almas, no le interesa a la gente,
quiere sacar a Cristo. Y sacando a Cristo, entonces obviamente saca a Dios. Y este es el gran problema. Por eso es que las sectas, aquellas sectas religiosas, lo que hacen es rebajar a Cristo. Algunos dicen, Cristo es el arcángel Miguel. Otros van a decir, no, Cristo que es un hombre que realmente era la encarnación de Buda. Bueno, cosas por el estilo. Y comienzan a querer sacar a Cristo, pero solo Cristo hace visible a Dios. Y es interesante que Felipe va a decir en Juan 14, 8 al 11, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús estaba mostrándoles a los discípulos cómo es Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Dios se ha mostrado en Jesucristo. Y Cristo estuvo aquí haciendo bienes. Cristo fue a los leprosos que nadie lo tocaba y Él los tocó. Cristo fue a la mujer adúltera y le dijo, vete mujer, pero no peques más. Cristo fue al hombre ciego y le dijo, ¿qué quieres que haga contigo? Señor, que vea. Y Él le puso las manos y lo sanó. Cristo es la imagen de Dios. Y Cristo sigue obrando y sabe cuál es tu necesidad. Sabe lo que tú pasas. Sabe lo que estás pasando. Cristo no fue indiferente cuando Pedro estaba con su suegra enferma y le sanó. Cristo no fue indiferente ante las necesidades de la gente. Dios no es indiferente a las necesidades de lo que usted y yo pasamos. Y esto es lo que tenemos que entender cuando hablamos de que Cristo es la imagen de Dios. Juan 14, 8 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús dijo, yo soy en el Padre, yo soy uno con el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres conocer algo más? Mira las obras que yo hago. Y estas son las obras que hace el Padre. Si Dios es tu Padre, querido hermano, Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo nunca te dejaré. Y esto es lo glorioso, ¿sabe? Esto es lo importante, lo que vemos aquí, lo que el ser humano necesita, no es algo teórico de Dios. Lo que el ser humano necesita no es una especulación acerca de Dios. Lo que el ser humano necesita es la revelación de Dios, y esto se halla en Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús, porque Él vino a revelar al Padre. ¿Sabe? Solo Cristo es el primogénito de toda creación. Dice Colosenses 1:15, la parte segunda, Él es el primogénito de toda creación. Él es la imagen de Dios, vino a hacer conocer a Dios el Padre. Pero también es el primogénito de toda creación. Esta palabra primogénito significa superior o mayor que todo lo creado. ¿Implica que Jesús es creado? No. Primogénito quiere decir principal, que es de rango más alto. El que no fue el primero de la creación, más bien Él es el principal, el que tiene posición y dignidad. Es decir, Cristo tomó un cuerpo humano y es fuera de serie. En Él habían dos naturalezas, la humana y la divina. Y entonces podemos entender que Él es el primogénito de toda la humanidad. Es primero, ¿en qué? Primordial, ¿en qué? Es decir, en esencia es único. Ser Jesucristo, el representante del Padre, y actuaba en el nombre del Padre. Todos nuestros compromisos entonces son con Cristo, porque es el primogénito de la creación. Tu compromiso, mi compromiso es primero con el Señor, y son equivalentes a compromiso con el Padre soberano. Cuando tú te comprometes con el Señor, tienes que comprometerte con Cristo primero, y todo compromiso que haces con Cristo lo haces con Dios el Padre, y esto es fundamental. Por eso Jesucristo existía antes de la creación, es el número uno.
administrador, representante, heredero del Padre, encargado de vigilar lo que le pertenece. Y esto tenemos que entenderlo. Si es el primogénito de toda creación, todo lo que pasa aquí hay que rendirle cuenta al Señor. Por eso la Biblia dice, todo lo que hacéis, hacedlo como para ¿quién? ¿Para el pastor? No. ¿Para los líderes? No. ¿Como para quién? Para el Señor. Porque el Señor se merece ser honrado con el servicio cuando uno es salvo. Y esto es lo importante. Esto es fundamental, hermano. Por tanto, Él es Señor de todo lo que existe. Jesucristo es Señor de todo cuanto existe. Y solo Cristo tiene el privilegio de ser creador junto con el Padre y con el Espíritu. Y es fundamental, Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que quien nos creó a nosotros, ¿quién ha sido? Él es el creador. Él es el creador de tu vida, de mi vida. Querido hermano, no hay personas falladas delante del Señor. Usted es lo que es. ¿Entiende? Usted es único. Y aquí tenemos que reconocer esto. Cristo tiene un lugar de privilegio. Él es el creador junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Creador de todas las cosas, sean visibles, sean invisibles. Ahora, si Cristo es el creador, ¿qué implica esto? Porque podemos pensar, Cristo es creador y lo dejamos ahí. Y podemos orar, Señor creador del universo, tú que gobiernas sobre el cielo y la tierra, tú eres el gobernador. Un momento. Yo estoy reconociendo que es el creador. Entonces, si es creador, tengo que reconocer que Él tiene autoridad. Si Él es creador, soy su creación y soy su criatura. Y por lo tanto, no puedo ignorar a Cristo. Esto es fundamental. Por eso somos de Cristo. Y querido hermano, ¿cuál es el resultado de todo esto? Él tiene autoridad, soy creación de Él, entonces soy criatura de Él, no puedo ignorarlo, entonces ¿qué tengo que hacer? Obedecerle. Obedecerle. Y esto es lo fundamental, hermano. Esto es lo tremendo. Cuando Cristo se presenta, el creador de todas las cosas, recuerda, Él tiene autoridad, tú eres su criatura, por lo tanto no debes ignorarlo, estás obligado a obedecerle. ¿Y sabes qué? Cuando uno entiende esto, Jesús, cuando vino a esta tierra, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios para dar libertad a los cautivos, a los oprimidos por el diablo, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón. Cristo vino a hacer eso. Pero el diablo opaca la visión de la gente para que no crea en Cristo. Y entonces cuando la criatura, cuando el hombre, la mujer no cree en Cristo, lo ignora. Ignora que hay poder en Él para ser salvo. Ignora que hay poder en Él para ser liberado de los demonios. Ignora que hay poder en Jesucristo para salir